la palabra de Dios siempre estará a nuestro lado y pues nos ayudará a seguir un buen camino. También tenemos que pensar en nuestras responsabilidades, oportunidades y posibilidades. Después continuamos con el siguiente subtítulo, que es llamados para un elevado destino. Dice que, bueno, como hemos visto anteriormente, los jóvenes hemos sido llamados para evangelizar, bueno, para obrar en la obra de Dios, y eso pues nos va a llevar al mejor destino que podríamos tener, que sería la vida eterna. Si seguimos sus pasos y estudiamos la Biblia, y si hablamos acerca de él y obramos en su obra, nos llevará a un elevado destino, pues que es ir a la tierra prometida. Pero también dice que tenemos que ver bien el camino que llevamos. Tenemos que ser prudentes, como hemos visto antes, ya que si vamos por un mal camino, eso nos traerá muchos riesgos, muchos peligros, y seguiremos desviándonos y desviándonos. Y así se ve en muchos jóvenes cómo tienen un desperdicio, cómo desperdician el tiempo, bueno, y acaban en vicios, en vicios, en vicios mentales, morales y físicos. Son una especie de náufragos morales, mentales y físicos. Entonces, Dios pues necesita hombres con facultades elevadas y buenas aptitudes para poder hacer su obra. Y sí, hombres, sí, aquí dice jóvenes indiferentes y descuidados de hoy, les ruego que se conviertan y lleguen a ser colaboradores con Dios. Sean el tema de estudio de su vida, beneficiar y salvar a otros. Si buscan la ayuda de Dios, su poder actuando en ustedes, anulará todos los poderes opositorios y serán santificados mediante la verdad. El estudio de la Biblia y pues hacer su obra nos ayudarán también a no desviarnos del camino y a no sufrir las consecuencias. Dice, ser portadores de luz. Pues tenemos que ser portadores de luz, mostrar nuestros propósitos y no dejarse llevar por las amistades. En el mundo hay las amistades pues juegan mucho papel, sobre todo cuando somos jóvenes, porque nos sentimos somos guiados prácticamente por la sociedad, siempre pues nos gusta estar bien frente a otros, y pues por eso necesita jóvenes que sean firmes, que no se dejen llevar por las amistades y en vez de dejarse llevar, tratar de reformar sus amistades y ayudarlas e incluso convertirlas si se puede. Dice, recurrir a una oración humana, recurrir a oraciones, y ya que si salvamos, intentar convertir a tus amigos, ya que en el cielo, dice, un ser humano salvado del error y puesto bajo el estandarte de Cristo producirá gozo en el cielo y añadirá una estrella en su corona de regocijo. En el cielo pues hay mucho gozo por una persona que es salvada del error, y eso nos tenemos que también dedicar los jóvenes, ya desde nuestra juventud. Tampoco no vacilar podemos pensar muchas veces pues, que podemos hacer muy poca cosa. Quizá bueno, creo que todo el mundo tiene la oportunidad de hablar de Dios a cualquier persona, pero igualmente, si a veces pensamos que no podemos hacer gran cosa, por muy poca cosa que se haga, siempre será notorio en el cielo y pues se tendrá en cuenta y también será apuntado en el libro de la vida, que después Dios comprobará. Sí, tener ideas amplias. Los jóvenes deberían tener ideas amplias, planes sabios para sacar el mayor provecho de sus oportunidades. Como dice aquí Juan, dice, os escribí a vosotros jóvenes porque sois fuertes. La palabra de Dios nota en vosotros
y habéis vencido al maligno. Entonces, tenemos que tener ideas amplias para sacar el mayor provecho que podamos de todas las oportunidades que tengamos. También aquí nos dice que tenemos que ser personas humildes, libres de impurezas, que desprecien la falsedad, que sean valientes, ya que eso aumentará nuestros talentos que tengamos y nos ayudará en nuestra obra. El llamado para alistarse dice que, bueno, tenemos que estar listos, los jóvenes tienen que ser voluntarios a hacer esta obra, no tienen que estar obligados, y debemos alistarnos limpiando nuestro ser, nuestro corazón, para que Cristo pueda habitar en él y así purificarnos a nosotros mismos para poder decirle, bueno, como aquí dice, que cuando Cristo nos pregunte, ¿no quieren los jóvenes responder a la invitación de Cristo y contestar, aquí estoy, envíame a mí? Y por último, los elementos esenciales del carácter. Los jóvenes tienen que tener un carácter, tienen que tener sobre todo aspiraciones en el futuro. Dios no dice que no tengamos aspiraciones y grandes deseos. Dice, los esfuerzos arduos, la perseverancia incansable no deben eliminarse, ya que eso nos ayudará en la obra que intentemos hacer, y por la gracia de Dios deben encauzarse hacia fines que superen los intereses egoístas y temporales, como los cielos son más altos que la tierra. Bueno, en resumen, en sí, la conclusión de todo esto, no sé si lo explico muy bien, bueno, en sí es que Dios nos ha llamado a nosotros, a los jóvenes, como vimos creo que en el de la Jessica, que dice, necesita gente que esté en forma o que no necesita energía estropeada, como dijo el versículo, sino que energía nueva, personas principalmente con energía, que en este caso somos nosotros los jóvenes. Tenemos que también nosotros mismos tener un carácter para poder hacer su obra, ya que eso pues nos conducirá por un buen camino y nos dará como consecuencia, como regalo final, pues la vida eterna, y seguramente podremos ayudar a muchas más personas en nuestro camino. Vale. Y bueno, yo sé que aquí todos, la mayoría o todos, por lo menos puedo decir, que hemos leído, ¿verdad? Este capítulo número 2 de Mensaje para los Jóvenes. Así que si alguien quiere añadir algo que les haya llamado la atención, algo muy cortito. No sé, ¿alguien quiere añadir algo? Hermana Rocío. Hermano Samuel. Comentó Caleb, que yo creo que es muy importante, y no solamente para los jóvenes, sino para todos. O sea, el deseo inextinguible de algún bien mayor, que siempre hay ese deseo. No conformarse con la situación actual, ni con el nivel espiritual o material en el que nos encontremos, sino siempre tener algún deseo de algún bien mayor, una voluntad indomable, esfuerzos arduos, la perseverancia incansable, no deben eliminarse. Todos esos son rasgos de carácter que hacen de un cristiano o de cualquier persona que no sea cristiana, que lo vemos mucho en el mundo, que hace de una persona exitosa, que logre el éxito. Se requiere de esto, de perseverancia, de esfuerzos arduos y de una voluntad dispuesta, y no solo dispuesta, sino
con un objetivo definido y que lo lucha hasta que lo consigue. Esos son rasgos de carácter que muchas veces carece la juventud y sobre todo en la adolescencia, que se está en esa etapa de indecisión. Exacto. Y eso no es bueno dentro de la carrera cristiana. Amén. Muy importante, una importante aportación. No sé si alguien más. Bueno, también yo quiero compartir, donde dice un mensaje especial para los jóvenes. Aquí, ¿cuántos jóvenes hay? Hay un buen número de jóvenes. Nos dicen, no vacilen en trabajar por el Señor, porque les parezca que es poco lo que pueden hacer. Hagan este poco que pueden hacer, pero ¿con qué nos dice? Con fidelidad. Pues Dios obrará junto con sus esfuerzos. Es decir, no estarán solos. Todo aquello que hagan para el Señor, por supuesto, no estarán solos, sino que, ¿quién estará con nosotros? El Señor. Él escribirá en el libro de vida sus nombres como nombres de quienes son dignos de entrar en el gozo del Señor. Roguemos fervientemente a Dios para que surjan obreros, pues los campos están blancos para la siega, la cosecha es grande. ¿Y los obreros cómo son, Gloria? Los obreros son poquitos, son muchos, ¿cómo están? Dice que el campo es grande. ¿Y los obreros? Pocos, muy bien. Yo sé que ahora están un poco tímidos o por la comida que estaba tan deliciosa, pues estamos un poco apagados, un poco dormidos, pero invito a todos, y quiero que haya un compromiso de leer, por favor, en esta semana el capítulo 3, en esta nueva semana, mejor dicho, el capítulo 3 de este libro, muy importante, no solamente para los jóvenes, para cada uno de los que estamos presentes aquí, para los papás, para nosotros, para todos, mensaje para los jóvenes, el capítulo 3, porque la semana que viene, es decir, el próximo sábado, aportarán sí o sí a las personas que vaya yo diciendo. Rocío, ¿quería decir algo? Sí, el micrófono. Dice, te ruego que seas, hablando sobre los jóvenes, yo creo que eso lo podemos aplicar a todos también. Te ruego que seas prudente y consideres el resultado de llevar una vida sin freno. A veces porque somos jóvenes pensamos que podemos hacer de todo, ¿no? Comer mal, dormir tarde, bueno, hacer un montón de cosas, pero al final tendrá consecuencias y lo sabemos. Dice, no gobernará por llevar una vida sin freno, no gobernada por el Espíritu de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que todo lo que hagamos en esta vida tendrá repercusión, ya sea buena o sea mala. Pensemos en eso. Amén. Bueno, también ya que estamos en este tema, es verdad, todos los que estamos aquí, desde el más mayor hasta el más pequeño, bueno, los pequeños experimentarán y los que estamos más mayores, los que ya no somos tan jóvenes, hemos pasado por esa etapa, por la juventud. Y es verdad que en ese momento pensamos que no tendremos un final, o sea, no tendremos un final, un pronto final, mejor dicho, que nuestra vida como que lo tenemos garantizada, que somos jóvenes, que estamos fuertes, que estamos bien de salud, tengo mamá, tengo papá, tengo alimento, o sea, no vemos el mañana. Vivimos el hoy, vivimos el hoy, vivimos el hoy, sin pensar en el mañana. Y justamente estaba pensando, y me vino ahora mismo, mientras la hermana Rocío estaba comentando, hace un par de meses atrás, perdí a un querido primito, que lo conocí de pequeñito, no sé, tal vez como Lismel, muy movido, muy querido, y ya no lo vi más, porque claro, he estado tantos años aquí que el tiempo que estuve allá, pues no logré verlo porque por esta pandemia complicado, visitar familia, ¿no? También un poco por cuidarnos de todo eso y por cuidar a los demás. Pero bueno, hace unos 3 meses atrás más o menos, se me da la triste noticia de que mi primo con 18 años falleció. Él estando muy bien, muy sano, o sea, un muchacho sano, vigoroso, fuerte, sino que se fueron de viaje con sus compañeros de colegio a otra ciudad. Lo pasaron muy bien en todo ese paseo, muy bien. Lo triste fue al final, en la cena. Comió algo que le sentó mal. Eso lo llegó a matar. Algo le entró una bacteria, algo así. Algo así lo comentaron, lo poco que comentaron en el velorio. Bueno, es mi hermana lo que me comentó. Yo, claro, ya estaba aquí. Y
Y es triste porque siendo un joven con 18 años, uno piensa que va a acabar así de la noche a la mañana, un muchacho sano. Pero lo que me cuenta mi hermana él asistía a la iglesia y en el funeral había muchos jóvenes, claro, entre todos sus compañeros, pero también amigos de la iglesia, porque él asistía a una iglesia. Y todos, claro, mal, tristes por la partida de un amigo, de un compañero. Pero mi hermana, conversando un poco con ellos, la mayoría, dice, es que la mayoría de los que yo iba, porque mi hermana, ella es muy sociable, o sea, va uno que ve que está solo, ella va y empieza ahí a entablar una conversación. Y dice, de todos a los que fui, todos me decían, es que gracias a él conocí a Dios, gracias a él me acerqué a la iglesia, gracias a él. Entonces, ese bonito testimonio que ella pudo escuchar por sus amistades, y me da mucha pena, la verdad, recordar esto, pero es eso, jóvenes, no desperdicien vuestra vida. Es verdad que siendo jóvenes no vemos el mañana, pero demos un bonito testimonio, por lo menos, porque aquí dice que aunque pareciera que haces poco, pero es mucho para el Señor y que no estamos solos. Dios está con nosotros. Bueno. Vale, bueno, no voy a extender más porque me pone más triste. Vamos a ver. El sábado anterior se nos dio una tarea, ¿verdad? Y quiero aquí, sinceramente, que me alcen las manos de quienes se aprendieron los versículos. Vamos a empezar con Romanos, capítulo 10, 9 y 10. Los hermanos, los niños, todos los que estemos aquí, Romanos 10, 9 y 10, les invito a pasar aquí delante. Romanos 10, 9 y 10. Todos los que se sepan. Hermanos mayores, todos. ¿Vale? Romanos 10, 9, 10, ¿nadie más? No importa, la iglesia entera. Si es la iglesia entera, pues mejor, amén. Vale. Empezamos con Romanos 10, 9 y 10, ¿vale? Y vamos a ir. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación. Amén. Se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con
el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Espero no olvidarme. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca, con el corazón se confiesa para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 al 10. Algo creo cambié, ¿no? Se cree. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Es que ya cuando uno llega a cierta edad ya no memoriza tanto. ¿Sí? Sí, mi amor. ¿Tienes uno? Sí, ya, anda, cualquiera. El que te gusta. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Muy bien. Bueno, ¿ya está? Ok. Muy bien. Felicito a los hermanos que estuvieron aquí, a los valientes. Y preparémonos, que tenemos tarea para la casa. Y ahora va a pasar un grupo de hermanos que tiene una alabanza. De la... ¿Puedes aguantarlo? Vamos a cantar un himno que lleva por título Gozándome, yo voy al hogar. Que sea para honra y gloria. 908. Gozándome yo voy al hogar celestial, Caminando, caminando, pues no me encanta más el placer terrenal. caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Yo quiero pecadores conmigo llevar, Caminando, caminando, que en Cristo puedan ellos salud encontrar. caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Y entonces con mi Cristo por siempre estaré. Caminando, caminando. Su nombre sacrosanto yo alabaré. Caminando para aquel hogar. Caminando, caminando para aquel hogar donde está Jesús. Caminando, caminando de la mano del Señor Jesús. Bueno, damos las gracias a los hermanos que de esta manera querían alabar el nombre del Señor. Dice, caminando de la mano de ¿quién?
del Señor Jesús. No estamos solos, una vez más lo decimos. Hermano Vittorio, ¿quería decir algo? Vale, un momento que ahora tiene una participación. Bueno, tendrá una participación la hermana Daisy con un tema de salud. ¿Sí o no? Bueno, entonces damos paso a nuestro hermano Samuel. No sé si lo tiene listo. Nuestro hermano Samuel, entonces, que quiere compartir con nosotros un tema muy importante. Y él ahora nos va a hacer presentación de este tema. Mientras nuestro hermano Samuel se va preparando, voy haciendo unas preguntitas. Vamos a ver qué tan preparados estamos. A ver, una pregunta, vamos, para todo, bueno, especialmente para los niños. Si los niños no saben, vamos a ver por ahí alguna mano de un adulto. ¿Qué pidió Daniel para comer en su periodo de prueba? ¿Será trigo y agua? ¿Será pescado y agua? ¿Será? ¿Qué es? ¿O hay otra opción, ¿Qué pidió Daniel para comer en su periodo de prueba? Si lo digo la opción, ya claro. Pescado y agua, trigo y agua, legumbres y agua. Muy bien, antes que diga la opción. Vamos a ver, otra pregunta que quieren responder. ¿Quién fue el primer mártir? Esta no digo opciones porque ya se lo saben. A ver, a una sola voz. Vale, ahora sí, ya estamos preparados. Damos paso a nuestro hermano Samuel. Bien, hermano, feliz tarde para todos. Vamos con Lourdes, habíamos comentado de estudiar este tema, el tema del santuario en las tardes aquí en la Sociedad de Jóvenes. Y hoy lo que vamos a hacer es una introducción para luego el siguiente sábado ya hacerlo, no solo yo, sino con la participación de otros hermanos para estudiar este tema porque es un tema importante o no importante. Es el centro de las verdades del pueblo adventista. Y no sé si se acuerdan un párrafo que leyó el hermano Germán, creo que fue el sábado pasado, sí, cuando tuvo el tema. ¿Qué dijo el hermano Germán? ¿Qué dice la hermana White? ¿Que el santuario es qué? ¿Sí, Jessica? El centro de donde se agrupan, alrededor de la cual se agrupan todas las verdades bíblicas. Entonces es un tema esencial y también hay un versículo muy conocido por nosotros que se encuentra en el Salmo 63:1 que dice, para mirar tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Y hay otro que dice también, para ver los caminos de mi Dios en el santuario. Entonces, el santuario también dice el hermano White que es la clave para entender todo el sistema de verdades bíblicas y también sobre todo el plan de la redención que tiene que ver con nosotros. Y entonces aquí está la pregunta. Bueno, paso a decir de que esto no es mío. Esto es una predicación adventista que ya está preparada por un pastor adventista. Y la pregunta es, ¿por qué un santuario? ¿Por qué el Señor decidió en un momento específico de la historia de la humanidad establecer el santuario? ¿Sí, Caleb? No sé, los hermanos que están haciendo el año bíblico habrán leído ya esta parte, ¿no? En Éxodo 25, creo. ¿Qué es? No sé bien, ¿no? Hebreos. No, pero en Éxodo, el capítulo 25, ahí es donde se le dio a Moisés todas las instrucciones de cómo se haría esta construcción, el santuario. Y Dios dio de la medida, los materiales de cómo debería hacerse todo. En Éxodo 25, y ya deberíamos ir en el año bíblico por Levítico, ya creo que el capítulo 10, por ahí. Entonces, quien está haciendo el año bíblico se acordará muy bien de las instrucciones que dio el Señor a Moisés. Ahora, dice en Hebreos 8 que el punto principal de lo que
se va hablando es que tenemos en el cielo un tal sumo sacerdote, el cual se compadeció, no se ve bien ahí, ¿no? El que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y no del santuario que se hizo aquí en la tierra, sino del verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces el santuario que se hizo en la tierra, el que Dios le dijo a Moisés las instrucciones de cómo hacerlo, y si se acuerdan, hubieron dos personajes principales a los cuales el Señor dotó del Espíritu Santo para realizar toda la obra del tabernáculo. ¿Se acuerdan de sus nombres? Exactamente, Bezaleel y Aholiab. Y por lo menos a mí me encanta ver cómo, o sea, cómo se realizó esa obra y la profesionalidad con la que se hizo, sobre todo Bezaleel y Aholiab, porque era una construcción que no era una construcción de ladrillos, ni era una construcción de madera, pero aún así se hizo con mucha minuciosidad. ¿Sigue? Siguiente. ¿De cuánto tiempo tengo? 7 minutos, vale. Dice en Hechos 7:44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese al modelo que había visto. ¿Dónde se le mostró ese modelo a Moisés, hermanos? En el monte Sinaí, porque si recordemos que Moisés estuvo en el monte ¿cuántos días? La Biblia lo dice, 40 días y 40 noches. Y no solo recibió la ley en esos días, y estuvo sin comer ni beber, dice la Biblia, sino que también recibió las instrucciones de cómo hacer este tabernáculo. Sigue, Caleb, por favor. Entonces la pregunta principal es, ¿por qué un santuario? Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, pero las cosas celestiales, bueno, leo de aquí, por aquí se pierde. Sí, o léelo tú, Caleb, que estás ahí. ¿Sí? ¿Lo vuelvo a leer todo? Sí. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Claro, aquí surge una pregunta, y es que el cielo tiene que ser purificado. Ahí dice que sí. El santuario celestial debe ser purificado, pero ¿purificado de qué? Exactamente, nuestros pecados, porque nosotros los confesamos y está ahí en el santuario verdadero. Entonces las cosas celestiales deben ser purificadas, pero con mejores sacrificios. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, también lo explica, porque ni la grosura el sacrificio de machos cabríos ni de cordero fueron suficientes para limpiar el pecado, porque esto no hacen al hombre ¿qué? ¿Se acuerdan? Perfecto ¿para qué? Para la conciencia. O sea, tú ibas y ofrecías un cordero, tu pecado te era perdonado, pero producía un cambio en la persona, el ofrecer un sacrificio, pero con el sacrificio perfecto de Jesús sí que se produjo ese cambio. Sigue, por favor, Caleb. Mira, eso es lo que comentaba, ¿no? De Éxodo 25. Mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado. Ya hemos visto que ese santuario que se hizo aquí en la tierra era una figura, una sombra del verdadero. Entonces había un modelo original y se hizo aquí una copia. Sigue, Caleb, por favor. Sí. Y harán un santuario, le dijo Dios a Moisés, para mí, si lee tu Caleb. Sí, para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces había un diseño para el tabernáculo y un diseño para los utensilios. ¿Se acuerdan de algún utensilio del santuario? Comenzando de afuera hacia adentro, ¿qué había? Primero, en el atrio, ¿qué había? El altar de sacrificio. Y luego, más adelante, ¿qué había? La fuente de bronce, donde se lavaban los sumos sacerdotes, el sacerdote, los pies. Dice que se lavaban los pies y las manos ahí, para poder comenzar con la obra de presentar los pecados. O sea, es interesante, ya lo veremos más adelante. Siguen, por favor, Caleb. ¿Por qué un santuario?
Sigue, ahora se contesta esta pregunta, ¿por qué un santuario? Que yo creo que la respuesta la sabemos todos. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Entonces la necesidad por la cual el Señor estableció este sistema de sacrificio y también estableció que se haga un edificio, vamos a decirlo así, donde se realizara esta función, era porque había un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema? Exactamente, el hombre había caído en pecado y entonces había que establecer ahora un sistema hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde se pudiera obtener el perdón y que todos esos símbolos prefiguraran a ese Cordero. Sigue Caleb. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero el pueblo había pervertido todo este sacrificio, entonces por eso se dice esto. Habían comenzado a adorar imágenes, a imágenes de piedra, de bronce, de plata, de oro, y entonces Dios tenía que poner orden aquí, porque su pueblo es un Dios de orden, y Dios también. El pueblo se multiplicó, ¿sí? Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellos para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego... Bueno, era una pregunta, ¿que el fuego consumía? Entonces a este punto llegó el pueblo de Israel, al punto de pasar sus hijos por el fuego y de matarlos. O sea, había un dios que era Moloc, que creo que era de los moabitas, ¿sí? Donde los israelitas cogían su hijo y el niño era quemado, o sea, era ofrecido a ese ídolo. Un niño pequeño, imagínense eso, pasado por el fuego. En el pueblo de Dios, hasta este punto había llegado el pueblo de Dios. Con el rey Manasés y con otros reyes también sucedió esto, ¿sí? Sigue Caleb. El sistema de sacrificios confiado a Adán fue pervertido por sus descendientes. La superstición, la idolatría, la crueldad y el libertinaje corrompieron el sencillo y significativo servicio que Dios había establecido. A través de su larga relación con los idólatras, el pueblo de Israel había mezclado muchas costumbres paganas con su culto. Por consiguiente, en el Sinaí, el Señor les dio instrucciones definidas tocante al servicio sacrificial. Entonces aquí responde la pregunta, ¿no? De por qué un santuario. Hasta este punto había llegado el pueblo de Israel, había mezclado lo que era la verdad con las supersticiones, con culto al paganismo, a la idolatría, y entonces en el Sinaí, por esa razón, debido a esa situación, Dios dio instrucciones específicas de cómo debían realizarse los sacrificios, porque era todo un desorden en el pueblo en ese momento. Llegar al punto de mezclar lo santo con lo profano, de mezclar la adoración a Dios, hasta llegar al punto de ofrecer un hijo, de ofrecer una vida, tenían un desorden total. Entonces Dios tuvo que poner orden tocante a lo que dice ahí, al servicio sacrificial. ¿Sí? Caleb sigue, que tenemos poco tiempo. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Bueno, esto ya lo habíamos comentado, pasaron sus hijos al fuego. Sigue Caleb, por favor. Y Ezequiel, sí. Y no deis hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contaminéis así el nombre de tu Dios. Eso es una orden directa de Dios. Que no se diera, que no se ofrecieran, que no hicieran esas cosas, porque era un pueblo especial. Era un pueblo que debía ser diferente a esas naciones. Y practicaron sus mismos pecados. Bueno, esto es como se desviaron, se corrompieron. Una imagen para ilustrar, ¿no? Se corrompieron los sacrificios, ¿sí? En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios.
Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Entonces, después del pecado, a la puerta del Edén, ahí se reunían Adán y Eva para adorar a Dios, para reconocer su pecado. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se les permitió en la raza caída contemplar de lo lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba velada por los vigilantes ángeles. Sí, este párrafo se explica por sí solo. No fue que pecaron y de una vez el Edén Dios se lo llevó al cielo, sino que durante mucho tiempo estuvo ahí el huerto para que ellos contemplaran lo que habían perdido como consecuencia de su transgresión. De la ley. De la ley, exactamente. Sí. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí tenemos la consecuencia, ¿no?, del pecado. No volvieron a entrar al huerto y aunque lo pidieron que se le permitiera entrar, pero no, le fue vedada la entrada por el pecado. Sigue Caleb, que creo que nos queda ya nada. A las puertas del Edén. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Ese era a quién señalaban su sacrificio, o deberían señalar al Cordero de Dios, que fue inmolado, dice, desde la fundación del mundo. Ya se había decidido así, como estudiamos en la lección, en los consejos, que estuvieron el Padre y el Hijo. Las reuniones. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Sigue. Entonces aquí el apóstol Pedro nos dice cuál fue el precio de nuestro rescate, que se pagaría. Y todo está prefigurado por todos esos símbolos en el santuario. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Otra vez se repite lo mismo, ¿sí? El Cordero inmolado. El sistema de sacrificios fue trazado por Cristo mismo y dado a Adán para que tipificara al Salvador que había de venir. Fue trazado por Cristo mismo, por el mismo Cordero que iba a ser inmolado, ese sistema de sacrificio, y se le dio a Adán. Y luego cuando llegó el momento, se estableció ya en medio del pueblo de Israel con todas las instrucciones que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Sí. Entonces estableció un sistema que requería el sacrificio de animales, con el fin de mantener delante del hombre caído lo que la serpiente había hecho que Eva no creyera, que la paga de la desobediencia es la muerte. Y tan ilustrativo era este sistema que el mismo transgresor tenía que degollar al Cordero para que eso quedara en su mente fijo, que la consecuencia del pecado era la muerte. ¿Y qué dijo Satanás a través de la serpiente? No moriréis, no moriréis. Pero eso debía fijarse en la mente, de que el pecado es lo que trae muerte, dolor y desastres. Y por eso se estableció ese sistema de sacrificio, para que tuviera presente, fresco en su mente, cuál era la consecuencia de la desobediencia. De un inocente, exactamente. Moría un cordero en su lugar. Es injusto totalmente. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Sí. Que es la justicia de Cristo, ¿no? El Cordero. El primer sacrificio.
Esos principios fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída y enunciados para satisfacer las necesidades de seres inteligentes caídos. Esto fue necesario a causa de que la mente del hombre había sido cegada por la transgresión. ¿A qué principio se refiere aquí? Esos principios fueron formulados al hombre más explícitamente después de la caída, a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ahora estaba cegado por la transgresión. ¿Ustedes creen que antes de que el ser humano pecara, tenían la misma ley que tenemos nosotros hoy? La misma. Honra a tu padre, a tu madre. No eran exactamente, el espíritu era el mismo, pero no lo que se pedía o lo que se pide no era lo mismo. Eran seres inteligentes sin pecado y ahora la situación cambió. El hombre ahora estaba cegado por la transgresión, ¿sí? Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero el enemigo dijo a través de la serpiente: no morirán, sino que serán más sabios. Continúa, Caleb, por favor. Sigue. El fruto prohibido. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque ese es el porqué del santuario, el porqué de esta doctrina y de todo el sistema de sacrificio es precisamente porque entró el pecado. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Entonces todo gira en relación a la transgresión de la ley, a la entrada del pecado, ¿sí? Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. O sea, ¿tienen caducidad los mandamientos? Según dice la Biblia. ¿Tienen una fecha de caducidad, como dice parte del mundo cristiano? Afirmados eternamente y para siempre. Hemos visto que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. ¿Sí? ¿Vale? La ley eterna de Dios. La ley de Dios es eterna, ¿sí? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Sigue, sí. El pecado y la redención. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no es cualquier cosa. ¿El fundamento es importante en un edificio? Sí. Y si la correcta comprensión de este ministerio es el fundamento de nuestra fe, ¿no deberíamos dedicar tiempo a comprenderlo? ¿O es que ya lo sabemos y lo manejamos muy bien? Es fundamental este conocimiento porque sin un fundamento lo demás tambaleará. Sí. Y harán un santuario para mí. Bueno, se repite. Sí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Sigo? Sí. Rápido. Y ya está, creo que está ahí. O sigue a ver si sí. No, ya no hay más. No lleva. Entonces, el por qué. ¿Por qué un santuario? ¿Por qué un santuario? Muy simple y muy sencillo. ¿Por qué? Para volver otra vez a obedecer la ley de Dios. Exactamente. Para eso. Porque nos desviamos de la ley y ahora lo que Dios busca es que volvamos a la ley. Y entonces parece que ha armado toda esta estructura que hacemos, ¿no? Estos conjuntos de verdades, pero que tienen el objetivo único o fundamental es volver a encauzarnos con nuestra conducta, volver a encauzarla a la ley de Dios. Exactamente. El santuario es para eso. Lo que causó que se hiciera todo ese conjunto de verdades y ese edificio donde señalaban alrededor. Como ya hemos visto, es el fundamento de las verdades
el fundamento de de la verdad de la Iglesia Adventista, y que ojalá que nosotros cada sábado podamos dedicar un tiempo para estudiar, y por lo menos a mí me llama muchísimo la atención. Es muy bonito cómo se hizo todo a partir de pedir al pueblo la ofrenda, y cómo trajeron en abundancia que hasta sobró, y cómo se hizo toda la construcción, y lo más importante, lo que significa cada símbolo. Que el Señor nos ayude, que podamos todos hacerlo, o sea, desarrollar este tema para crecimiento de la iglesia. Amén. Bueno, y ahora gracias al hermano Samuel por darnos este bonito tema. Y bueno, ahora continuamos con Cesia, que tiene una dinámica. Pedimos a nuestro hermano Donald que se vaya preparando porque también quiere compartir con nosotros algo importante. Buenas tardes, hermanos. Yo tengo una dinámica bíblica y para esto quiero que todos tengan sus Biblias en mano. Va a ser el juego del reloj. O sea, voy a decir horas, minutos y segundos. Las horas equivalen al libro, los minutos al capítulo y los segundos al versículo. Si ya están con todas sus Biblias, empiezo. Si las horas son los libros de la Biblia, los minutos son los capítulos y los segundos los versículos. No vale con móviles, sino con Biblias normales. Vale. 2 horas con 20 minutos y 11 segundos. No. Con 20 minutos y 11 segundos. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Y dijo... 2 horas, 20 minutos. Siguiente. 19 horas, 142 minutos, 1 segundo. Es de antiguo y nuevo. 19 horas, 142 minutos, 1 segundo. ¿En dónde estaba? 142. Sí. ¿En dónde es? Vale, sí. 49 horas, 6 minutos, 4 segundos. 49 horas, 6 minutos, 4 segundos. ...49 horas, 6 minutos, 4 segundos. ¿En? 6, 4. ¿Sí? Sí. Está mal. Claro, y 49 sí. Era así. 24 horas, 32 minutos, 27 segundos. 24 horas, 32 minutos, 27 segundos. 27 segundos. Sí. He aquí que yo, Jehová, Dios de toda carne, habrá algo que sea difícil para mí. Jeremías 22, 32, 27. Sí. 43 horas, 16 minutos, 33 segundos. 43 horas, 16 minutos, 33 segundos. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en la vida. Sí. Vale. 23 horas, 40 minutos, 29 segundos. 23 horas, 40 minutos, 29 segundos.
Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En sí. 53 horas, 3 minutos, 3 segundos. 53 horas, 3 minutos, 3 segundos. Léelo. ¿En? Sí. Y el último, sí, ¿no? Bueno, 62 horas, 4 minutos, 15 segundos. 62 horas, 4 minutos, 15 segundos. 62 horas, 4 minutos, 15 segundos. Todo aquel que confiese que, primero de Juan 4:15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Vale. Pues que esta participación haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Sí, hermano. Yes. Bueno, hermanos, me toca dar una pequeña porción del libro Servicio Cristiano. Y vamos a leerlo. Dice, Dios depende de instrumentos humanos. Dios nos escoge para que seamos sus representantes entre los hombres. Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a aquellos que quienes trataban de salvar. Cristo se humanó con el fin de poder alcanzar la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer la salvación al mundo. Y a los hombres y a las mujeres se les ha dado el confiado sagrado cometido de dar a conocer las indestructibles riquezas de Cristo. Contemplamos la impresionante escena, miremos la majestad del cielo rodeada de los por 12 que había escogido. Esta está apartarlos para su trabajo por medio de ellos débiles agentes mediante su palabra y el Espíritu. Se propone el poder de salvación al alcance de todos. Envía pues a todos los hombres a Job y hacer venir a Simón. Con esta orden Dios le dio evidencia para su consideración por el mismo evangelio y por su iglesia organizada. El ángel no fue enviado a relatar a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre sujeto como el centurión mismo de la riqueza y la tentación humana había de ser quien hablase al Salvador crucificado y resucitado. Podemos ver que el centurión y a Pedro recibe la visión, ¿no? de los seres sí, correcto. Y no sé si se recuerdan que desgaja todos los alimentos y unos seres que eran comestibles. Y lo mismo le está pasando al centurión. Entonces van al encuentro los dos, Pedro y el centurión. Y el centurión, pues al ver a Pedro, se tira de los pies de él. Pero tampoco Pedro no permite que se arrodille ante él y le dice, levántate que yo soy hombre igual que tú. Entonces no permite, ¿no? Entonces, y lo mismo podemos ver en Apocalipsis, cuando Juan recibe la visión se le postra a los pies del ángel, el ángel le dice, no, levántate que yo soy consiervo tuyo. Entonces, y vemos mucho de esas ignorancias a veces en otros lugares, cuando otras personas van a otros, por ejemplo, el sistema papal, cuando va a otro país y lo que hace primero es arrodillarse a la persona y le besa la mano. Eso es un acto, o sea, que solo Cristo lo merece, ¿verdad? Entonces no se puede hacer eso. Y pues en mi país pasó eso. Llegó Juan Pablo II, no recuerdo qué año, y pues bajó del avión, ¿verdad? Y dice el que estaba hablando y el vicario de Cristo viene bajando del avión. Oiga bien, otra gran mentira, ¿verdad? Y lo recibieron y todo el que iba pasando pues le iba besando la mano y uno le adoraba y le rezaba y él más se exaltaba y es un hombre vano y pequeño.
El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra a favor del etíope, pero Dios no obra así. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de su prójimo. También iba el etíope, ¿verdad? Camino para Etiopía, para su país, iba leyendo la profecía de Isaías que decía, herido fue por nuestras culpas y por nuestras rebeliones. Y podemos ver que Felipe le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, no, si no hay nadie que me explique. Entonces viene Felipe y le explica que este fue el que murió en Jerusalén hace poco. Y le dice, ¿pero qué tengo que hacer yo entonces? Le dice el etíope, no, solo tienes que bautizarte y confesar que Cristo es tu Salvador. Pues entonces no esperemos más. Y se bajaron y se fueron a un arroyo y lo bautizó y el etíope se fue para su país, ¿verdad? Y así obra el Espíritu Santo, así obra en los últimos días. Entonces, y Pablo también nos dice, por eso tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Dios podría haber proclamado su verdad mediante ángeles inmaculados, por tal no es su plan. Él escoge a los seres humanos, a los hombres rodeados de flaquezas como instrumentos para realizar sus designios. Es inestimable el tesoro que se pone en vasos de barro. Mediante los hombres, sus beneficios ha de comunicarse al mundo y su gloria ha de brillar en las tinieblas del pecado. Imaginen qué gran don se nos dio a nosotros, ¿verdad? Llevar el evangelio, cosas que el ángel no puede llevarlo. Y tenemos ese gran privilegio, los seres humanos. Mediante los hombres, su bendición de proclamar al mundo su gloria. Por medio de su ministerio, amante debe recordar al pecador y al necesitado para guiarlos a la cruz. En toda su tribulación y la gloria, honor y alabanza a quien está por encima de todo y sobre todo. El designio del Salvador era una vez que se hubiese subido al cielo para ahí interceder a favor de los hombres. Los discípulos continuarían su obra mediante por él. ¿No se preocuparán los hombres de dar el mensaje a los que moran en las tinieblas? Hay quienes están dispuestos a ir a los extremos de la tierra para llevar a los hombres la luz de la verdad. Pero Dios no quiere que todas las personas que conozcan la verdad se esfuercen para infundir a otros el amor de verdad. Podemos ser estimados dignos de entrar en la ciudad de Dios sin estar dispuestos a consentir las verdades del sacrificio para salvar a quienes están por perecer. Entonces, el evangelio realmente no ha llegado a ciertos rincones. Por ejemplo, si nosotros vemos en el Amazonas o en África, en el Congo, hay unas tribus que todavía no conocen la civilización. O sea, el evangelio no ha llegado ahí todavía. Y Mateo 24 dice de que se predicará este evangelio del reino en todo el mundo y luego vendrá el fin. ¿Y de quién depende acelerar la venida de Cristo? Ok. Entonces, así es como Cristo obró. La divinidad necesitaba a la humanidad para poder requería tanto de lo divino como lo humano para traer la salvación al mundo. Y Cristo mismo en persona, pues, se mostró humanamente era Dios y perfecto y espiritualmente también, ¿verdad? Era Dios. Entonces, y como dice el hermano, era un cordero puro y sin manchas, no tenía pecado, era el sacrificio perfecto que teníamos nosotros. Por eso los sacrificios también se hacían con un cordero que no tuviera pancha, ni un piecito quebrado, ni un ojito tuerto, cosas así. Tenía que ser perfecto porque era sombra y figura de lo que había de venir, que era Cristo, ¿verdad? Damos las gracias a nuestro hermano Donald por esta importante lectura. ¿Saben de qué libro es? ¿Qué libro creen que es el que acaba de compartir con nosotros? Muy bien, el Servicio Cristiano, el capítulo 1, para que podamos, si quieren, los que tuvimos aún más ganas de querer escuchar más, pues el capítulo 1. Y le damos las gracias al hermano Donald, que de esta manera quiere alabar también el nombre de nuestro Señor. Trae su ofrenda también aquí al templo de la iglesia. Yo sé que más aún aquí queremos compartir también. También gracias a Cecita que hace rato compartió con nosotros una linda dinámica, agilidad bíblica.
Y bueno, hablando de agilidad bíblica, ¿saben qué dice? ¿Cómo es, Cecia? ¿Qué hora es? ¿Cómo es tu dinámica? Lo que acabas de compartir. Horas, minutos y segundos. Y si yo digo 45 horas, 14 minutos, 8 segundos, ¿quién se lo sabe de memoria? Fue tarea para la casa. ¿Vale? ¿Romanos qué? Vale, levanten las manos los que sepan el libro de Romanos 14:8. Cecia, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Veo 9 manos levantadas. Me quedé con vuestras caras, lo tengo apuntado. Gracias, hermana Lidia, gracias a todos. Ahora sí, vamos a invitar a nuestra hermana Daisy también que quiere compartir con nosotros algún tema importante, un tema de salud. Buenas tardes a todos y me alegra especialmente que estén aquí chicos jóvenes. Hay algunos que ya no somos tan jóvenes, pero hay otros que son mucho más jóvenes, ¿sí? Bueno, estoy hablando especialmente de los adolescentes y los niños que también van creciendo y van a tener las mismas tentaciones que ahora tienen los adolescentes. Vale, les voy a pedir al grupito de Emily con Paul, cualquiera de ellos que me busque, por favor, Génesis 2, 16 y 17 y que me lo lea. Génesis 2, 16 y 17. ¿Qué nos dice allí? Fue, digamos, la primera gran orden que le dio Dios a Adán y Eva, perdón. 16 y 17, ¿qué nos dice? Y mandó Ajá. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. ¿Cuál era el mandato, Paul? No comer de aquel árbol, porque si comían del árbol, ¿qué pasaba? Vale, aparte de morir, ¿qué más iba a pasar? Que morirán. Aparte de eso. Ahí pone eso. Sí. Que tendréis conocimiento, ¿qué dice? Para diferenciar el bien y el mal. Vale, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ¿conocimiento de qué tenían? ¿Solo de qué tenían conocimiento ellos? Solo del bien. Entonces, un conocimiento que se iba a agregar, ¿cuál era? El mal, ¿sí? Bueno, sobre esto me quiero un poquito centrar y especialmente pido que me presten atención los más jovencitos, aunque los adultos tampoco estamos exentos, ¿no? Pero los más jovencitos están quizás más expuestos. Por ejemplo, pensemos en un chico o en una chica que nunca ha probado el tabaco, ¿sí? Nunca ha probado, pero sin embargo, yo que sé, llega a los 15, 16 años, o ahora creo que es hasta menos, viene alguien y le dice, prueba esto. Y el chico, bueno, un poco de curiosidad, lo prueba. Nunca había probado antes, pero ahora lo prueba, ¿sí? ¿Había alguna necesidad de conocer el mal también? Porque al no haber fumado nunca, este muchacho siempre tenía, digamos, una respiración limpia, nunca había contaminado su cuerpo con el tabaco, pero sin embargo ahora ya tenía otro conocimiento. ¿Qué conocimiento tenía ahora? El conocimiento del mal que te hace aquel producto, ¿no? Sí, aquella droga. Claro, lo malo de esto, que si nosotros, bueno, hay profesionales de la salud y hasta personas que podemos nosotros escuchar que dicen de todo con moderación, de todo un poquito, no es malo, de todo, o sea, de todo hay que probar y no es malo, si probamos de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con este muchacho que prueba un cigarrillo cuando nunca en su vida había probado? Hasta el momento no tenía que ponerse a pensar, ¿fumaré o no fumaré? No. Solamente él sabía que aquello era malo y no había que hacerlo y ya está. Solo tenía conocimiento del bien. Pero cuando nosotros empezamos a probar cosas que sabemos que son totalmente prohibidas y que no están bien o hacemos cosas que no están bien, entonces ahora ya tenemos otro conocimiento más. Ya conocemos el mal, que fue lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Por qué ellos al pecar, o sea, al comer aquel fruto que no debían comer, tuvieron otro conocimiento agregado al suyo que era el bien? Pero claro, nosotros como somos normalmente
inclinados al mal, ahora ya tenemos dónde elegir. Claro, Adán y Eva no tenían dónde elegir, solo tenían el bien. Y nosotros ahora tenemos ya dónde elegir. Y sin embargo, si vamos probando cosas que no son recomendables para nuestra salud, lo malo es que al probarlo puede que más adelante, en otra ocasión, tenga yo que ponerme a pensar, ¿lo hago o no lo hago? Cuando sencillamente lo único que tenías anteriormente era solo el conocimiento del bien. Y esto es un poco, digamos, sí, el gran peligro cuando se dice que de todo con moderación. ¿Qué podríamos decir? Quizás probar la marihuana un poquito, quizás, como se dice de todo, probamos un veneno un poquito. Si probamos un veneno un poquito, ¿qué podría pasar? De pronto con ese poquito nos morimos, ¿no? Entonces no es de todo con moderación. Hay cosas que nunca se deben probar. De lo que sí es con moderación es más bien de lo bueno. Es de lo malo cero, de lo malo nunca, bajo ninguna circunstancia. De lo bueno es con moderación. Por ejemplo, nos gusta el aguacate. A mí me gusta el aguacate. En mi casa casi nunca falta aguacate últimamente porque les encanta. Aquí a las niñas les encanta el aguacate. A todo el mundo nos encanta el aguacate. El aguacate es bueno para la salud. Es una grasa saludable, ¿verdad? Es lo mejor, vale. Pero si yo de la sentada me como 40 aguacates, si de la sentada me como 40 aguacates, ¿qué pasaría? Me da una indigestión de las buenas. Entonces, el dicho es no probar de todo, un poquito de todo, aunque sea malo. En sí, la definición correcta, digamos, de temperancia es de lo malo cero y de lo bueno con moderación. Porque también de lo bueno, si empezamos a hincharnos, en este caso, bueno, es un ejemplo de aguacates, es que nos va a dar una gran indigestión. Bueno, y ahora vamos a ver unas 2, 3 cositas de aquello que debería ser con moderación y de aquello que debería ser nunca, ¿sí? Que a mí me gustó mucho, esto fue una charla que la había visto y por eso quería compartir con vosotros. Dice, con moderación de todo lo que es bueno, porque ni siquiera todo lo que es bueno en exceso está bien. Con moderación también, antes hablaba Sami acerca del trabajo, con moderación. No hay que matarse trabajando. No hay que matar, y no sé quién lo dice. No hay que matarse trabajando. Pero bueno, que de trabajando uno se muere, ¿no? No en exceso. Pero también hay otra cosa que podemos ir al lado contrario. Tampoco la recreación en exceso, la ociosidad en exceso. Porque algunos pueden vivir totalmente sin responsabilidades. Vivo la vida de aquella manera, pero así. Como me levante, veo qué tal está el día y según eso hago una cosa o hago la otra. Aquellos chicos que los llaman los ninis, creo que es, ¿no? O no sé si ahora ya se llaman de otra forma, que eran ni trabajo ni estudio, los ninis, que para nada. Es decir, que prácticamente su vida es nada. Es decir, una vida también con cero responsabilidades tampoco es recomendable. La recreación es buena, pero depende cómo y para qué. Hay un dicho que en Australia, bueno, comentaban que se dice que no estoy aquí, es decir, aquí en esta tierra no estoy por un largo tiempo. Y el tiempo que estoy, que sea un buen tiempo. Es decir, aquí no estaré por mucho tiempo en la tierra porque no somos eternos, pero el tiempo que estaré voy a hacer que sea un buen tiempo, pero refiriéndose a qué. Claro, a la calidad del tiempo y a la calidad de la vida que deba tener. Ahora, no deberíamos desperdiciar el buen tiempo, el corto tiempo que tenemos en esta tierra, quizás pasándolo mal, con resacas, con dolores de cabeza, si fui a algún sitio donde bebí demasiado, me dieron tantos golpes, pues con dolores. Entonces, el tiempo que tenemos aquí en esta tierra, intentar que sea el mejor tiempo posible. Como hemos dicho antes, la temperancia es de lo malo cero y de lo bueno con moderación. Y algo que a mí me llamó la atención y que bueno, ya sabéis que soy golosa y por eso también me gusta mucho este tema, que hablaba acerca del azúcar. Y me llamó mucho la atención porque hablaba del azúcar. Lo malo del azúcar es que es una droga que la podemos encontrar en cualquier supermercado.
¿sí? Y lo pueden comprar, pues la Aurora puede ir y comprar un chupete, por decirlo así, ¿no? O no sé, como caramelos, lo que sea, que tienen mucho azúcar. Y a ella se lo venden, porque esta droga no está prohibida. Esta droga está totalmente extendida y no está prohibida. Y comentaban aquí en el tema este que estaba escuchando, que decía que si los profesores, es decir, si los profesores se darían cuenta, un profesor lógicamente antiguo, cómo eran los niños, cómo estaban los niños en clase hace 30 años atrás y cómo están los niños en clase ahora. ¿Cómo están los niños en clase? ¿Sentados, calladitos y quietos? ¿Sí? ¿En qué clase? Algunos. Pero los niños, ¿cómo están? Salta y salta. Salta y salta, ¿por qué? Porque el azúcar lo que hace es que se te revolucione todo y que tu cerebro no funcione con normalidad. Llega tal cantidad, de glucosa que luego aquello como que te marea porque luego tiene que, aquella glucosa tiene que bajar. Y algo que me llamó también mucho la atención fue que justamente el azúcar es uno de los propulsores, digamos, de que ahora también los jovencitos empiecen con una edad muy temprana con las drogas duras, que digamos, con cocaína, marihuana y todas esas drogas que son fuertes, porque ya quizás el azúcar pues ya no te hace el mismo efecto que quizás te haría si lo tomas de vez en cuando, ¿no? Porque es como un activador. Yo recuerdo hace muchos años que trabajaba con una familia y a mí me daba pena, y eso que yo de salud no sabía nada, y siempre he sido muy golosa, pero de todas maneras me daba pena porque la madre cuando iba a recoger a los niños del colegio, creo que iba al supermercado y compraba todas las chucherías que encontraba. Nunca le vi darles una fruta, nunca le vi darles otra cosa que no sea chucherías. Galletas, caramelos, bueno, lo que sea, chocolates, lo que sea. Y esos niños pobres ya no querían. Y me daba pena porque les obligaba. Les metía, es como cuando uno les obliga a un niño a comer la verdura. Pues lo mismo, ella les obligaba a comer, esos niños estaban hasta aquí. De chucherías, es decir, como que ya no querían más. Y a veces somos los mismos padres que en casa compramos y nuestros hijos tienen a disposición justamente aquello que les hace daño. Bueno, ya termino y lo único que este tema me gustó mucho porque el dicho es prueba de todo un poquito, pero no, el dicho correcto es de lo malo cero y de lo bueno con moderación. Entonces, que Dios nos ayude a que, como Adán y Eva solo tenían el conocimiento del bien, nosotros no vayamos acumulando conocimientos del mal. Es decir, no hace falta probar algo que sabemos que no está bien. Un poco hablando de lo que habló Jessica esta mañana, de cantidad de cosas que les metan a los niños, aquello no está bien. Entonces no hay para qué probarlo. Si yo sé que no está bien, sencillamente lo desecho, lo borro de mi mente y se acabó. Y así no tengo después que escoger entre lo malo que acabo de probar y el bien que yo sabía antes. Bueno, solamente era esto. Amén. Muchas gracias, hermana Daisy, por este pequeño tema. Y ahora pues pasamos con Gabriel, que tiene una dinámica. Ah, espera, ¿se puede subir? ¿Se puede subir? Ah, da igual, espera. Vale. Vale, pues entonces, hola a todos hermanos. Tengo una dinámica para hacer hoy. Y bueno, os pido que, tratará de preguntas bíblicas por grupos, es decir, el grupo A, el grupo B. Y cada grupo tiene que coger 4 representantes para que yo les diga las preguntas
y si les responde, les pongo un punto. Sí. ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, así son 4. Bueno, los de la última fila. Sí, también los de la última fila pertenecen. Vale, pues elegid 4 representantes y yo estoy esperando las preguntas. Aquí el vale quiere. Vale. Pero cuando los tengan ya listos. Igual. No, es que tengo que hacer preguntas. No sé, hago para ponerlo. Sí, le paso sería. Sí, es para sostenerlo. Ah, ¿dónde para hablar? Está sin pila el otro. No necesito a alguien. Ah, bueno. No, es que tengo que ir a sus cartas y no los puedo. Ah, bueno, yo te tengo el micrófono ya. Vale. Lo saco la pila de acá, del otro. No, Claro, sí, sí. ¿Dónde está el otro? Creo que lo tiene. ¿Ya estáis todos? Ay. Venga, salid ya los representantes de aquí. Venga. ¿Niños o adultos? No, niños adultos. Bueno, vale, pues venga, sal tú, Samuel. Vale, tú eres la Ismael y también Samuel. Ismael y Samuel. Samuel, venga. Vale, muy bien, muy bien. Sí, esto me gusta. Esto me encanta. Ya. Vale. Sí. Vale. Entonces, yo diré las preguntas y... Bueno, serán como rondas. Como somos... Ay, ¿qué? No, serán como rondas. En vez de decir 4 rondas y 4 rondas son una serie. Es decir, yo preguntaré, yo diré la pregunta. Yo diré la pregunta y los 2 concursantes de cada equipo, el que responda antes, le pongo el punto del grupo. Es decir, por ejemplo, si la Lisbeth del grupo B la responde antes que la Cecia, le pondré el punto al equipo B. Entonces aquí se me Ismael con los... Sí. Yo considero que las preguntas son intermedias. A ver. Pongo A. Vale, empieza la pregunta. Vale, a ver. Con la Arisme y la Cecia. A ver. ¿Qué es el Pentateuco? Muy bien, Cecia. Ese es rápido, ¿sabes? Vale, venga. Sí, tira, ponnos en el último. Dime, ponte en la última fila. Ah, no, pero aquí son... Vale. ¿Qué mujer de la ciudad de Tiatira y qué... No. ¿Qué mujer de la ciudad de Tiatira y qué vendía púrpura se convirtió al Señor? Repito, ¿qué mujer de la ciudad de Tiatira, perdón, y qué vendía púrpura se convirtió al Señor?
Si no la responden, yo te doy una pista. ¿Qué mujer de Tiatira que vendía púrpura? Se convirtió al Señor. ¿Quién? Muy bien. Es para equipo B. Lidia. Mirad. No, pero no, tienes que irte al final. No, pero Vale. ¿En qué libro se nos habla del poder de la lengua? Muy bien, Samuel. Me pondré aquí. Vale. Según Efesios 6, ¿cuál es el escudo del cristiano? La Biblia, la fe. La fe. Vale. Bueno, la he respondido a la vez, así que no sé quién la... Vale, venga, pues punto para los dos. Venga, para la B y para... No, ya está, ya he puesto punto. Venga. Pero tiene que girar. Sí, rotar. Vale. ¿Quién se rió cuando supo que iba a ser madre? Sara. Vale. La repetición. Vamos a ver cuál respuesta fue correcta. Yo he escuchado una Sara y otra Sara, ¿eh? Ella ha dicho Sarai. Alguien ha dicho Sara y otra ha dicho Sara. ¿Qué tienes tú en el cartón? Yo dije Sara. Lo que tenga el cartón vale. La respuesta es Sara. Sí. Pero ya se llama Sara. Se llama Sara. Ah, claro. Se llama Sara. Venga, pues otra pregunta. Esto no vale. En ese momento no. Venga. ¿A quién se le suele atribuirse la autoría del libro de Lamentaciones? Lamentaciones, ¿quién lo ha escrito? Lamentaciones. Venga, vayan diciendo, esto no es así, vayan diciendo. Rápido. Pero rápido, es que piensa. Lamentaciones, ¿de quién es? ¿Quién es el autor? Física. Yo aquí observo quién haga muertas. ¿Quién está haciendo? ¿Quién haga muertas? Otra pregunta porque ya. Bueno, a ver, comienza con J. Pues sí. Comienza con J. Otra pregunta. ¿Has dicho Lismel? Eres mío, sí. ¿Así Lismel? ¿Dijiste eso? Vale. Bueno, pues tendré que poner el punto a Lismel, entonces. Bueno. A ver que va sin segundos, vale. ¿Cuál es el nombre de Esther en hebreo? De Esther en hebreo. Vale, ahora sí. Girad. ¿Cuándo escribió Jesús en el suelo? ¿Cuándo? Cuando estaban juzgando a la ¿Mujer? que hacía adulterio. Muy bien. Muy bien. 1, 2, 3, vale. ¿Qué río cruzó Josué en el pueblo de Israel? ¿Qué río cruzó Josué y el pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida? Hemos estudiado hoy. Claro. No, es río. Se llama el río. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el río? Está dando oportunidad. A ver. Importante. Vale, las Nike yo. Bueno. Vale. ¿De qué trabajaba Nehemías en Susa? De copero. Muy bien. Más rápido. Da la vuelta. A ver.
Ese es el principio, ¿no? Sí. Vale, entonces pediré a otros 4 concursantes para esto. Ah. Poco de reverencia, por favor, mío, que no se alboroten. Vale, vale. ¿Queréis que borre los puntos o que se siga? ¿Que siga? Vale. Venga. ¿Por qué fue encarcelado Juan el Bautista? Porque, bueno, estaba predicando en el río y uno de estos hombres, bueno, él denunció el adulterio que se estaba cometiendo, entonces Ah, sí. se Sigue, pidió sigue. su cabeza y bueno, se hizo una fiesta y luego incitada por su madre, la hija pidió la cabeza de Juan el Bautista y fue decapitado, bueno, encarcelado, ¿no? Encarcelado y luego decapitado. Encarcelado y luego decapitado. Sí, pero Por ¿qué ley cumple? denunciar el adulterio. Vale. Ya está. Pues eso. Vale, da la vuelta. Vale. Venga. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés? No, espera, voy a repetir. Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, se cumplió la profecía. Se cumplió la profecía, pero ¿de cuál de los profetas? ¿Isaías? No, no. Si lo respondí contigo. Jeremías, Amós, No. Zacarías. Puedes hablarlo bien. Sofonías, Habacuc. No. ¿Del profeta Juan? No, Juan fue Venga. Jeremías, Ezequiel. No. No, con J. Ya se repite ya. Es un profeta, ¿eh? Joel. Vale, ya está. ¿Joel? Pero ya lo han dicho acá. No, pero da igual. Han dicho Ya lo bastantes dijo. nombres, han dicho bastantes nombres. Han dicho Jeremías, Mejor Joel. cambia de pregunta. Jo. Vale, pero me dejas sin preguntas. ¿De qué material? No, este es fácil, perdón. Este es fácil. ¿Qué libro estaba leyendo el eunuco etíope cuando se le encontró a Felipe? Aurora, ¿qué haces? Lidia. No estaban atentos a los Isaías o Isaías. No. O Jeremías. No. No sabes, te lo dicho. Isaías. No vale que se Eso no vale. Si no dar el punto a la... Sácate la mascarilla. Pero ¿quién ha dicho la respuesta? Se anula el punto. Se anula el punto. Bueno, vale, pues tendré que conformarme con esta. ¿De qué material preciso estaban hechas las copas y vasijas del Palacio de Salomón? De oro. Vale, bien. De oro. Tengo que conformarme con esta. ¿Qué puso Faraón en la mano de José? Vigilar los alimentos para ¿Qué puso en su mano? el anillo. Muy bien. Le doy la palabra a la Rosmel.
Ay. ¿A qué iglesia del Apocalipsis se le dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Odisea. Muy bien, lo has dicho. Por eso. No, es luego que si así. tienen que estar los micrófonos. Venga, venga, que queda. Es que sin micrófono no se puede. Vale, no se Tiene puede. que contestar primero. Pues eso, venga. ¿Qué profeta se enfrentó contra los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo? No, Elías. Elías, la defendida de la Josía. Vale. Es verdad. ¿Le pongo a él? No, 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 no. Ay, ya. ¿Cuál es el último libro del Pentateuco? Deuteronomio. Exactamente. ¿Quién escribió el libro de Lucas? Digo, de Hechos. No, no, no. Espérate, cojo esta pregunta. ¿Quién fue la primera persona a quien se le apareció Jesús después de la resurrección? ¿A quién? ¿Una persona? Sí. A las mujeres, ¿no? ¿Quién? ¿Quién? A María. ¿María qué? María Magdalena. Esa misma. 1, 2, 3. María Magdalena. María Macarena. Macarena. ¿Cuál fue la primera reacción que tuvo el carcelero de Filipos al ver que las puertas de la prisión donde estaban Pablo y Silas estaban abiertas? Se mató. No, no se mató. Se murió. No, la reacción. Responde. No, ahora lo hago yo, pues, pero después de ti, ¿no? La primera reacción. Ya está, ahora yo lo voy a hacer. Venga, diga. Cogió su espada y se quería... Se quería suicidar. Exactamente, se quería matar con su espada. Se intentó suicidar. Exactamente. Exactamente. Se intentó suicidar. Se quería matar. Se quería hacer harakiri como él. ¿Se quería hacer un Harakiri. Vale, venga. ¿Cuántos magos del Oriente siguieron la estrella según la Biblia? Según la Biblia. 3. Según la Biblia. Según la Biblia. Ah, no son 3. Eran 3 sabios. 5. Estamos aquí. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos magos del Oriente siguieron la estrella según la Biblia? Bueno, ellos no eran magos. Ellos eran Sabios. sabios, eran estudiosos. Bueno, dice que la Biblia no da un número exacto. No, Un número exacto. repítanosla porque otra pregunta. Pero que era buena. ¿Qué mujer acogió en Jericó a los 2 espías? Esa misma. He escuchado que lo dijo la Rocío, así que lo dijo primero la Rocío. Ya está, puta. Y creo que ya hemos llegado al principio, ¿no? Ah, vale, pues ya está. Hasta aquí ha llegado mi participación. Bueno, gracias a Gabriel por esta bonita dinámica en la que hemos participado algunos. Y bueno, a ver, la apuesta lo tenemos a las 6:12, ¿puede ser? Sí, 6:12. Así que nos quedan unos minutitos más. Bueno, hermano Victorio antes tenía, ¿pero qué es muy cortito? Vale, cortito. Pues le damos el paso al hermano Victorio. Y luego acordémonos de nuestros versículos, el que resta. Y tarea para la casa. Bueno, dejamos con el hermano Victorio. ¿Cuántos minutos me das? 3, 4. 4 minutos, vale. Bueno, no puedo abrir la Biblia porque, claro, con el micrófono. Pero, ¿eh? ¿Cómo puede estar el otro?
Bueno, pero no perdamos tiempo, no perdamos No tiempo. perdamos tiempo. Sí. Bueno, lo que quiero compartir con todos es un personaje y sus actitudes. Esto yo lo tenía relacionado con el tema de esta mañana de la escuela sabática, donde dice que, bueno, que Jesús es nuestro rey y capitán. Y en el libro de Jueces encontramos a Gedeón, que le tocó actuar en un momento muy difícil y muy peligroso. No nos vamos a poner a explicar ahora todo lo que hizo él con el altar de Baal y de Acera, en fin, cómo él tuvo la experiencia con el ángel que se le apareció y todo eso, porque eso creo que ocupa casi un par de capítulos. Pero resulta que cuando él hizo algo extraordinario, pero siempre por la dirección de Dios, es decir, eso no le salió a él de su propia creatividad o de su propia imaginación. Él hizo algo decisivo, tocó el cuerno. Y eso en aquellos tiempos, claro, y eso ya lo hemos hablado hace un tiempo atrás, la forma de tocar el cuerno era señal de alarma, guerra, peligro, acción inmediata. Y entonces, ¿qué pasó cuando él tocó el cuerno? Todos los que eran de su tribu, podemos decir, los abiezeritas, se movieron en acción y se juntaron con él. Y a raíz, con esos hombres, él mandó mensajeros a alguna de las tribus, no a todas. Mandó a los de Neftalí, a los de Manasés y no me acuerdo ahora si también dice a los de Aser. Hecho es que fueron apenas unas 3 tribus como mucho. Pero se juntaron 32.000 personas. Y Dios le dice, no, eso son demasiada gente para que se acepte que he sido yo el que he hecho la obra, porque ellos eran hostigados y de verdad atormentados por los madianitas. Cuando era la hora de la cosecha, venían estas hordas y destruían todas las cosechas de manera que ellos pasaban hambre, ¿no? Y bueno, y así es como se le apareció el ángel a él y le dice que él tiene que actuar y tiene que hacer algo para salvar al pueblo. Y bueno, nos saltamos todo ese diálogo y hecho es que tenemos la experiencia de los 300 hombres, como los pone alrededor del campamento, cada uno con una tea y con una jarra, ¿verdad? Así que 300 hombres repartidos todo alrededor del inmenso campamento y en plena noche se ponen a romper los cántaros, se ven las teas y se ponen a gritar como locos. Y entonces, los que se sentían seguros, ¿qué pasó? Entraron en pánico y empezaron a matarse unos con otros. Y esa fue, podemos decir, la autodestrucción. Se destruyeron a sí mismos aquellos enemigos. Pero ocurrió una cosa, que cuando llegaron a cierto punto que una parte de estos enemigos huyeron, entonces él mandó otra vez mensajeros a los que estaban cerca, que eran la tribu de Efraín. Y les dice, por favor, dice, pónganse en acción y detengan a esos fugitivos. Bueno, lo hicieron, inclusive atraparon a 2 príncipes. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya habían logrado esa gran hazaña, se le ponen a regañarle, dice, ¿por qué no nos has llamado? ¿Por qué no nos has llamado a tiempo que tú te ponías en guerra? Y ahora vamos a leerlo, y eso está en Jueces, capítulo 8. Y hay que ver, hermanos, cómo los seres humanos podemos ser grandes cuando realmente se tiene el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Es decir, que
esta era la tribu de la más influyente y prácticamente habían tenido poco protagonismo. Entonces, claro, se quedaban un poco, como decir, sin méritos, ¿no? Y bueno, y en vez de centrarse en lo que habían logrado, se ponen a buscar méritos. Y entonces, ¿cómo le contesta Gedeón? En el capítulo 8, versículo 2 y 3 dice, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipe de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Bueno, ya que le dio el parabién de que habían sido ellos los... Bueno, que habían sido ellos los que habían logrado el éxito, ya se sintieron complacidos. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Cuando Gedeón hacía ya bastante tiempo que estaba arriesgando el pellejo, ¿verdad? Para salvar la situación. Pero bueno. Sí. Sí. Bueno, y tenemos después otra ocasión que es el mismo capítulo de Jueces, capítulo 8, versículo 22 y 23, donde dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Bueno, el pueblo, claro, sentía gratitud porque él se había puesto a la cabeza de cambiar la situación con los madianitas que venían cada año y arrasaban las cosechas, ¿no? ¿Y cómo le contesta Gedeón? Y eso era lo que yo esta mañana hubiera querido comentar. Pero bueno, no está pasando la oportunidad. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Hermanos, yo lo encuentro esto de una espiritualidad que para aquellos tiempos de verdad que escaseaba bastante. ¿Qué más halago podía haber recibido él que el pueblo le quiere elegir rey? Pero ¿qué dice Gedeón? Se están equivocados. Él podía haber dicho, os lo agradezco, bueno, ya que me lo merezco, porque yo me he puesto al frente de todo esto, ¿verdad? Pero le dice, no, ni yo ni mi hijo, de mi familia, nada. El rey es Dios. Bueno, así que hay que ver dónde estaban sus pensamientos y tanto en el caso con los de la tribu de Efraín como en este caso con todo el pueblo, Gedeón no era un engreído. Él no pensaba en sí mismo, pensaba en el objetivo. En este caso el objetivo era que se habían derrotado a los madianitas y que también era Dios el que estaba, porque claro, todo el diálogo que tuvo Gedeón con el ángel de Dios, eso fue largo hasta que él tuviera la garantía de que realmente Dios estaba con él. Aquello del vellón, y que si estaba mojado, que si estaba seco, en fin, y del sacrificio que presentó y toda una serie de cosas. Mi deseo es que, en fin, sepamos discernir en ciertas situaciones y no dejarnos llevar como las tribus de Efraín que querían halagos. ¿Tendría que decir algo más de mi salud? Sí, me dan todavía un minuto de tiempo. Hermanos, durante este mes de enero he pasado pues por el problema que hay actualmente en el mundo, que es en fin, este virus, ¿no? Y durante más de 10 días tenía escalofríos, tenía dolores en todo el cuerpo, dolores de cabeza, fiebre, cuando se tiene escalofríos porque se tiene fiebre, ¿no? Y bueno, fue gracias a que me dieron un sobre que se llama Couldina.
Yo ya había intentado ya de sudar por mis propios medios, pero no lo había logrado en esa intensidad. Con ese sobre, que está hecho a base de ácido acetilsalicílico, es decir, la aspirina, yo estaba sentado ahí en la mesa, serían más o menos las 3 de la tarde, así, de repente me entra un sudor, pero un sudor poderoso. Me quedé empapadísimo. Bueno, ¿qué hice? Pues me fui a duchar directamente, pero no como lo vengo haciendo durante meses y años con agua fría, sino con agua caliente. Hermanos, en ese momento me sentí libre del dolor de cuerpo. De inmediato. De inmediato. Bueno, por la noche lo volví a repetir porque ya me di cuenta que la acción no fue inmediata. Pasaron unos media hora, 3/4 de hora. Entonces me puse en la cama, volvió a sudar otra vez. Vamos, me quedé empapado. Otra vez, ya no me acuerdo si mi esposa me hizo una frotación o me fui a duchar otra vez. Ese detalle ya no lo registro. Hecho es que otra vez. Y fue a partir de haber sudado de esa forma tan intensa que me liberé del dolor y de los escalofríos. Lo digo porque a ver si les interesa. Bueno, gracias hermano Vittorio por esta aportación. Y bueno, ya para finalizar, porque ya está aquí la apuesta, voy a pedir a los hermanos que me digan qué versículo es el que nos falta. A ver, Paul, ¿qué libro, perdón, cariño? Muy bien, está muy atento. Vale, ¿quiénes se lo saben? Primero Juan 1:9, ¿cuántos hicieron la